Vaya, amigos. El tema que vamos a abordar en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV seguramente no va a agradar mucho que digamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y debo de decirlo antes de saludar a Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, que no me sorprende lo que destapa Nancy en esta edición, la más reciente de la revista Contralínea. Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación forman parte de una asociación civil que litiga contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, descarados totalmente. En lo que podría representar un conflicto de interés, dos ministros de la Suprema Corte forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Luis María Aguilar, el que quería destituirlo hace unos días, y Alberto Pérez Dayán. Dicha asociación civil fomenta los juicios contra los libros de texto gratuitos. Además, se manifestó por la destitución de la ministra Esquivel, presentó un recurso para ser amiga de la Corte en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario y se pronunció contra las reformas a las industrias eléctrica y minera. Su titular incluso escribió un ensayo en el que sugiere imputar cargos penales a Andrés Manuel López Obrador y buscar destituirlo cuando jueces, magistrados o ministros ordenen liberar delincuentes y los funcionarios federales desacaten esas instrucciones. Por lo que le acabo de leer, que es parte de lo que publica Nancy, es que le digo que no me sorprende por los personajes. Y saludo con mucho gusto a la admirada y respetada Nancy Flores. Querida Nancy, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia. Y sí, pues con este tema que hay que estar revisando todo lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial Federal, porque pues parece ya están más que descarados, rayando en el cinismo. Y como tú bien recordabas, Vicente, pues no se nos debe olvidar que uno de estos dos personajes que se encuentran en esta Asociación Civil Instituto Mexicano del Amparo, pues es precisamente Luis María Aguilar quien buscó, pues ni más ni menos que el presidente López Obrador fuera separado del cargo y no solo eso, que se le consignara ante una autoridad por un supuesto de que habría desacatado una orden judicial, algo similar a lo que en su momento construyeron con el desafuero cuando López Obrador era jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Entonces esta entidad se llamaba Distrito Federal. Y Vicente, pues es que no sorprende el hecho de que estén litigando contra el gobierno, pero sí sorprende que utilicen muchos mecanismos para hacerlo, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un descaro total y bien lo mencionas al inicio de esta entrega que publicas en la revista Contralínea, podría significar un conflicto de interés. No puede ser posible que los ministros formen parte activa de esta asociación civil que busca básicamente tumbar el golpe contra Andrés Manuel López Obrador. Leo que en el Instituto Mexicano del Amparo el ministro Pérez Dayán figura como integrante del consejo directivo con el carácter de vocal y por su parte Luis María Aguilar es miembro permanente honorario de esta asociación civil que litiga contra el gobierno federal. Pues vaya joyitas, qué chuladas, mi querida Nancy. Y fíjate, Vicente, uno de los primeros ejemplos que pongo a lo largo de este reportaje tiene que ver con toda la controversia generada en el caso de los libros de texto gratuitos, porque, bueno, hay que recordarlo, en días pasados, apenas unas semanas, inició toda esta campaña político, mediática, legaloide en contra de estos materiales educativos, con lo cual pues buscaban que no se hiciera la distribución a nivel nacional y con ello colapsar el sistema educativo bajo una misma consigna que ha sido la de siempre de estos opositores,
que es echarle la culpa al gobierno de López Obrador y generar al mismo tiempo pues un gran desgaste para el gobierno, pero sobre todo angustia, pues esta circunstancia de sentirse pues agobiadas las familias, ¿no? Porque no entregan los materiales educativos a sus hijos, a sus hijas, y todo esto pues derivar en un, digamos, en una efervescencia social que pudiera sacar a la calle a las personas. Me lo estoy, digamos, imaginando con base en otras experiencias que hemos tenido antes de cómo hacen este calentamiento de calle, que es una de las fases del llamado golpe blando. Y estos libros de texto gratuitos pues conectan directamente con uno de estos dos ministros, que es Luis María Aguilar, quien pues además de buscar destituir al presidente y consignarlo, pues también otorgó de forma fast track esas dos suspensiones en controversias constitucionales a favor de los gobiernos de Coahuila y de Chihuahua. Y con ello, en estas dos entidades, pues se canceló la distribución de los libros de texto gratuitos. ¿Esto qué significa? Pues significa que están en la misma tónica, tanto la asociación civil como el propio criterio que aplica dentro de la Corte el ministro Luis María Aguilar. En el caso de la Asociación Civil Instituto Mexicano del Amparo, pues ellos ponen a disposición de cualquier persona que entre a su página de internet un formato que solo hay que llenarle ciertos datos como tu nombre, así un formato muy sencillo donde nada más le pones tu nombre y ya vas y lo presentas. O sea, te ahorras, digamos, el gasto de, y lo estamos viendo en pantalla, el gasto de contratar un abogado. Y esto lo que promueve justamente, Vicente, es que esté una circunstancia de juicios masivos. O sea, lo que ellos quisieran es que la mayoría de la población vaya con estos juicios y con ello se colapse una política pública tan importante como la de los libros de texto gratuitos. Ese es el fondo. Y pues también en esta revisión que hice para este trabajo, hay que decirlo, el propio Instituto Mexicano del Amparo también ya había hecho un ensayo muy similar a este dictamen que iba a presentar el ministro Luis María Aguilar contra el presidente de la República para destituirlo y consignarlo, pero en aquel momento, cuando este directivo del Instituto Mexicano del Amparo, que es el presidente y un hombre pues muy cercano, como se puede observar, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nombre Arriaga Becerra, Hugo Alberto Arriaga Becerra, pues pidió no solo que se le destituyera, sino además que se le fincaran responsabilidades de carácter penal, atribuyéndole o tratándole de cuadrar delitos penales de corrupción por los cuales al presidente se le pudiera imputar penas hasta de 8 años de cárcel. Y esto coincide pues con el proyecto de sentencia que presentó el ministro Luis María Aguilar y que finalmente retiró el pasado 23 de agosto, apenas hace una semana, sin dar ninguna explicación al pueblo de México y bajo estos mismos argumentos de que se estarían incumpliendo ejecutorias de amparo y con ello pues poder destituir al presidente López Obrador, lo cual nos muestra que ellos están dispuestos a todo, Vicente. O sea, es una cosa realmente pues terrible en la que hemos entrado y recordar que estos dos ministros de los que estamos hablando en este reportaje pues provienen del propio régimen calderonista, lo cual ya nos dice bastante de sus intereses que defienden al interior de la Corte.